es lo que yo espero. Espero que podáis disfrutar de una de las cosas que me han llenado más la vida, que es la música. Y bueno, y mi experiencia y lo que tengo que compartir, que espero que haya cosas que os interesen, que sean de vuestro agrado y que podáis luego, después de la sesión, tener como mínimo, si he despertado las ganas de investigación, la curiosidad, para mí es algo que yo me daría por satisfecho. Bueno, este seminario trata sobre la neuromúsica. La música desde la neurociencia y su influencia en las disciplinas como la musicoterapia, la neuroeducación musical y la música del cerebro. Y, por supuesto, la primera pregunta que os voy a hacer, para vosotros, ¿qué es la música? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Porque, claro, yo, por ejemplo, si nos vamos al diccionario de la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, vemos que la definición de música empieza por músico. Sí, nos da muchas pistas. Luego nos dice, en la quinta definición, que es una asociación de sonidos modulados para recrear el oído. Tampoco da mucha pista, porque pueden ser modulados o no modulados. Depende de la fuente que emita el sonido, ¿no? Luego dice que el sonido tiene que ser grato al oído. Bien. ¿Y cómo sabemos que una cosa es grata? Es decir, una persona que le gusta el heavy metal, una persona que le gusta el reggaetón, una persona que le gusta la música clásica, una persona que le guste, yo qué sé, la música electroacústica, ¿es lo mismo? ¿Tiene el mismo gusto? ¿Es grato o no es grato esto? Y luego dice, en la 12, es un ruido desagradable. Es decir, hay un problema para definir la música. Vamos a intentar, si venís conmigo, poder hacerlo. Y entonces lo primero que vamos a hablar es una cosa muy sencilla, la fenomenología musical, es decir, cómo se produce el sonido. El sonido, lo primero que vamos a hacer es, necesitamos una fuente, un emisor, que puede ser un instrumento, puede ser una radio, puede ser una frecuencia determinada de Bluetooth, de Wi-Fi, es decir, hay muchas emisores de sonido y fuentes distintas. Un medio que puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser un medio instrumental, es decir, yo que sé, bueno, madera, hierro, puede ser muchos. Un receptor, que somos nosotros, y luego, ¿cómo procesamos esta información? Y aquí es donde entra la música, el cerebro, porque claro, no todos los cerebros son iguales, no toda la experiencia que tenemos con la música es igual. Entonces, me gustaría haceros la siguiente pregunta. ¿Entendemos todos lo mismo por la música? Si podríamos definir algunas propiedades, ¿qué propiedades diríais que tiene la música? ¿Es agradable? ¿Es bonita? ¿Me hace evocar momentos maravillosos? ¿Me enamora? ¿Me pone triste? Claro, esto es complejo, ¿no? Porque yo si veo un árbol y digo árbol, sé que es un árbol. Hay muchos tipos de árboles, diréis, sí, evidentemente, pero un árbol es un árbol. Puede ser un manzano, puede ser un plátano, puede ser una palmera. Por lo tanto, no tenemos una definición muy concreta de lo que es la música. Y sí que podríamos decir que la música varía dependiendo de la relación que tenemos con ella. Eso sí podría ser una definición. Y podríamos decir que necesitamos tener una completa libertad de pensamiento, sin prejuicios previos, tener un constructo propio a través de una relación con ella, es decir, nosotros, la música va en función de cómo nos hemos relacionado con ella, desde la barriga de la mamá, que oímos los sonidos del corazón, de las entrañas, el bebé, no, la verdad es que los decibelios que recibe de su madre son bastante fuertes y no son ni armónicos, son ruidos, podríamos decir, ¿no? Y hasta su adultez. Esto es una cosa que Rolando Benezón nos dice que se llama isomusical, que es como el ADN.
Cada uno de nosotros tenemos un ADN musical distinto, que va en función de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestra relación que hemos tenido con los demás. Hay una cosa que sí podemos decir que tenemos todos, ¿no? Siempre, siempre, siempre tenemos un recuerdo emocional a través de una música. Casi siempre. Cuando oímos una música nos recuerda algo de nuestra infancia, del primer amor que tuvimos o de alguna cosa mucho más triste, ¿no? Por lo tanto, es totalmente personal esta relación. Y el decir que una música es bonita o no es bonita, es una música fea, esto es música, esto no es música, debería ser relativo, ¿no? Os voy a intentar interpelar un poquito más. Fijaos, a principios de siglo surgió una corriente musical que se llaman los futuristas. Aquí tenéis el cartel, hecho por Pratella y Batalla, y en una de sus... del manifiesto, lo voy a leer, unas frases, son un poco fuertes. Pensad que ese manifiesto es del 1910, ¿vale? Y dice así: apelo a los jóvenes. Solo ellos deben escuchar y solo ellos pueden entender lo que yo tengo que decir. Hay gente que nace vieja, espectros babosos del pasado, criptogramas inflados de veneno. Para ellos no hay palabras o ideas, sino un solo mandato, el fin. Apelo a los jóvenes, aquellos que están sedientos de lo nuevo, lo actual, lo vivo. ¿Qué quiere decir? Ellos, el movimiento futurista lo que hacía era coger sonidos del entorno, de las fábricas, de los coches, de las ciudades y mezclarlos con sonidos e instrumentos, y con eso ellos hacían obras musicales. Os voy a poner un ejemplo de una película que es la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, un extracto para que veáis musicalmente, porque como estamos hablando de una cosa abstracta, al oírlo quizás podemos calificar un poco más. Escuchad. Como veis, aquí tenemos el director, está usando sonidos de la fábrica. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Es una película totalmente crítica para la modernidad. Al principio de la película salen unos corderos, ¿no? Y aquí, si veis, los instrumentos musicales están haciendo de los ruidos que salen en las fábricas. Bien, continuamos. Esto llegó a que muchos músicos a lo largo del siglo XX encontraran que esto era una manera de expresión, una manera de entender el arte. Y surgieron dos corrientes estéticas muy importantes. Una es la música concreta y la otra es la música electroacústica. La música concreta nació en París y la electroacústica en Alemania. La diferencia de ellas es que la música concreta usa sonidos reales y los distorsiona, y la música electroacústica crea sonidos inexistentes a través de ondas sonoras, campos computarizados. Es decir, de hecho, muchos músicos electroacústicos no solo son músicos, son físicos, son matemáticos. Os voy a poner una obra que os va a sorprender. Es una obra que se llama Cuarteto de violín con helicóptero. Esta obra es de Stockhausen. Escuchad. Luego, más adelante haré una mención sobre esto, a ver si pensáis lo mismo. Si os fijáis, aquí hay 4 violinistas. Estos violinistas están situados en 4 helicópteros, volando en el aire, y con sus cascos están leyendo una partitura, interaccionando entre ellos. Bien, lo dejamos aquí. Más adelante hablaremos un poquito más. Entonces, como hablamos de neuromúsica y entendemos la música desde las ciencias, ya podemos ver que la música es algo abstracto, va en función de lo que cada uno piensa, de lo que cada uno siente, de su constructo cultural y isomusical. Y entonces, ¿qué es la neuromúsica?
si la música es un concepto abstracto, seguramente tendrá algo que ver con nuestro funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, vamos a intentar transitar por aquí, a ver qué pasa. El término neuromúsica lo encontramos en 2009, en julio de 2009, en un señor que se llama Roberto Zatorre. Este señor hizo una cosa muy interesante, que pensó cómo pueden los desórdenes y la plasticidad cerebral tener algo que ver con la música. Estamos hablando de un científico que tiene más de 307 estudios publicados en revistas científicas por pares. Es decir, no es cualquiera. Fijaos lo que dice en esta entrevista. Todo el cerebro está dedicado a la música. Todo el cerebro, vuelvo a repetir, está dedicado a la música. Pero, claro, desde un punto de vista científico, que un científico diga esto no es suficiente. Tenemos que demostrar que esto sea así. Y esta sesión intentaré un poquito dar algunas pinceladas sobre esto. Roberto Zatorre forma parte de un laboratorio que se llama BRAMS, de la Universidad de Montreal, donde es cofundador con Isabel Pérez, que también es una neurocientífica muy importante, tiene más de 180 estudios científicos publicados y una ingente cantidad de libros. Yo os recomiendo estos dos, que uno es la música y la conciencia neurocognitiva, el otro es cómo la música esculpe nuestro cerebro, ¿no? Uno es de 2003 y otro es de 2019. Es muy interesante, os he puesto estos dos libros porque recorre lo que pasaba en el 2003 y en el 2019. Pensad una cosa, esto es una ciencia muy joven, porque hasta que no hemos tenido las imágenes computarizadas de las resonancias magnéticas, nadie podía saber realmente qué pasaba con el cerebro, porque, claro, un cerebro tiene que estar en acción para saber cómo funciona. Y, claro, si tienes una serie de inputs que están constantemente en casi todas las partes del cerebro, iluminándolo e interaccionando entre ellos, si no puedes hacerlo a través de la neuroimagen es imposible. Por eso, a partir de ahí, cantidad de estudios, lo podéis consultar en el Google Escolar, en Plumbed, hay cantidad de estudios que hablan de esto. Entonces, esto quizás podría ser un poco innovador, pero me gustaría a veces hacer como retraerme un poco a la antigüedad, ¿no? Esto no es nuevo. Los griegos situaban la música dentro de las enseñanzas científicas, la aritmética, la geometría, la astronomía, que se llama el quadrivium, y el trivium, los 7, eran los 7 saberes del hombre, las 7 vías del conocimiento. Y uno de sus principales formadores fue este señor, Pitágoras. Pitágoras ideó un instrumento que se llama monocordio para calcular las alturas de los intervalos. ¿Cómo funcionaba esto? Funcionaba con, él tenía este instrumento que vais a oír, ponía unos pesos al lado y en función del peso tensaba las cuerdas a una tensión determinada para crear un sonido. Y calculando la tensión y el peso que se ponía a los lados de las cuerdas, podía calcular una porción matemática y con eso calculaba un intervalo. Fijaos cómo suena el monocordio. El monocordio, como hemos visto, es un instrumento muy interesante, pero ahora me gusta hacer viajes. Ahora vamos a 1967. Fijaos, esta foto es del disco de The Sgt. Peppers, de los Beatles, de esa época. Y en esa época hubo una señora que se llama Jocelyn Bell,
que en aquel momento era estudiante del doctorado, que descubrió una fuente sonora que le llamó The Little Green Man, el pequeño hombrecito verde, porque pensaban que habían descubierto un sonido de una civilización extraterrestre y lo que habían descubierto era el sonido de un pulsar. Quiero hacer una pequeña apelación, por esto he puesto a esta señora, porque a veces la ciencia nos gusta con las personas. El señor que era el tutor de la tesis ganó el premio Nobel por esto, pero quien había descubierto y había hecho toda la investigación fue ella. Años más tarde se hizo una especie como de intentar arreglar el tema, pero bueno, quedó así. Fijaos cómo suena un pulsar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si volvemos a poner el sonido de los del cuarteto de cuerda tocando en los helicópteros, que en aquel momento seguramente vaya chorrada, ¿no? Vaya cosa más poco musical, más poco artística. Imaginaos ahora que esos 4 helicópteros son 4 pulsars y que los sonidos que están haciendo los intérpretes tienen que ver con los sonidos que hay en el cosmos. Intentar escuchar esto así. Otra colación, es decir, Stockhausen es considerado como el padre de lo que hoy llamamos música electrónica, que se usa aquí en Primavera Sound de Barcelona, están haciendo un festival sobre esto, por Sonar. Continuamos. Y me gustaría ahora hablaros de otra cosa súper interesante. Esto sabéis lo que es, ¿no? Es una cadena de ADN. Cómo estamos formados todos, ¿no? Hemos ido al cosmos y ahora vamos a lo que crea la vida, a lo que somos nosotros. Pues fijaos, en el 1980, un premio Pulitzer, Hostanzer, publicó un libro que se llama Gödel, Escher y Bach. En este libro nos habla de que las estructuras que se hallan en el ADN son similares a un extraño bucle que se encuentra en los dibujos de las escaleras reversibles de Escher. Buscarlo por internet es muy interesante. En las matemáticas de Gödel y en la música de Bach y en la naturaleza. Es decir, Bach, en sus fugas, principalmente, tenía estructuras de ADN. ¿Cómo lo calculan esto? A nivel matemático. Ritmo, altura, eso forma una fórmula matemática y las diferentes melodías todas juntas crean estructuras parecidas a lo que sería una cadena de ADN humano. Bach es del siglo XVIII. Continuamos. Otra sorpresa que os tengo preparada es una cosa interesante. Si vamos aquí, esto es. El 2020, es decir, un estudio reciente, un estudio del Laboratorio de Biología Marina, demostró que las neuronas se comunicaban mediante entonaciones musicales. Bueno, es decir, a este hombre bueno, ¿qué me está diciendo? Pues sí. Ellos llegaron a decir, lo que esto significa es que hemos identificado un mecanismo que utilizan las neuronas para comunicarse a través de las entonaciones. Tenéis a los 2 científicos. Por cierto, el estudio tenía que ver con los animales marinos, pero cuando llegaron al laboratorio descubrieron que las neuronas de estos animales tenían una manera de comunicarse un poco especial. Si ya hemos visto ADN, hemos visto espacio,
hemos visto las neuronas y ahora, para incentivar vuestra curiosidad, hablaré de una cosa interesante, de la arquitectura y las matemáticas. En la Exposición Universal de Bruselas, Jean Genakis, que trabajaba en el equipo de Le Corbusier, diseñó un edificio que se llama Pabellón Philips, encargado para la Expo del 58, donde las matemáticas, la música y la imagen se combinan para crear una obra artística en sí misma. Aquí podéis ver el diseño, la estructura y las formas hiperbólicas basadas en la música, es decir, crearon una obra musical y la transformaron en un edificio arquitectónico. Por cierto, Jean Janakis se enfadó con Le Corbusier después de esto y cada uno acabó yendo por su lado. Pero, y otra cosa, es decir, las exposiciones universales, sabéis que una vez hacen los edificios, luego los eliminan. No en todos los sitios, pero en este sitio sí. Este edificio fue retirado y eliminado. Solo tenemos imágenes y algún tipo de resolución en 3D como esta. Continuamos. ¿Qué pasa con la música del cerebro, entonces? Si tenemos que la música de Bach se parece a las neuronas, al ADN, las neuronas se comunican con entonaciones, la música es abstracta, bueno, quizás el cerebro de un músico es diferente al de un no músico. Esto es una de las cosas que empezaron a investigar desde el 2009 el laboratorio de Brahms, que hemos visto antes. Y voy a intentar pasaros a unos estudios científicos que hablan de esto. Aquí tenéis uno de mis compositores pianistas preferidos, que se llama Arturo Benedetti Michelangelo, y una obra que se llama Imágenes. Es el número 1. Fijaos qué pasa. Concentración, atención, movimiento motor, la vista está calculando los sonidos, el cerebro está calculando el peso, la altura, la presión, por cada dedo, por cada sonido, el pedal de la derecha está calculando si lo pone a máximo nivel o lo pone a medio para tener resonancias distintas. ¿Cuántos procesos cognitivos superiores creéis que está haciendo Arturo Michelangelo Benedetti cuando está interpretando esta obra? Bien. Lo primero que vamos a hablar es de las funciones ejecutivas, que están puestas en el lóbulo que tenemos aquí. Entonces, Javier Pirapu nos habla de 11 funciones ejecutivas. 11. Y yo voy a querer demostrar que esas 11 funciones ejecutivas las está usando Arturo Michelangelo Benedetti en el proceso de estudio e interpretación de una obra de piano. Primero tenemos el razonamiento. Es usado en música para entender las estructuras de una composición de una obra. Es decir, tengo una obra, tengo que entender cómo está hecha para poderla memorizar. Luego tenemos la planificación. ¿Qué tengo que hacer? Planificar el estudio y el trabajo y el tiempo que me requiere esta obra o todas las obras que vaya a hacer para un concierto o porque las quiera memorizar. La fijación de metas. En este sentido, Arturo Michelangelo Benedetti tenía que grabar un vídeo y tenía tantos días, tantos meses para hacer la grabación. Pensar una cosa, las grabaciones de aquella época no se podían retocar, eran de una sola toma. Es decir, hacías una toma y si salía mal tenías que repetirla. Igual que los discos, porque ahora los discos los retocan. En aquella época no se podían retocar. Toma de decisiones, decidir qué interpretación, qué fraseo hago, qué tipo de digitación voy a usar, en qué momento de la ejecución está la parte instintiva, es decir, todo esto lo tengo que hacer de una manera
sin pensar, ¿no? Pero primero lo tengo que pensar. Fijaos, no es tan fácil. Inicio y finalización de las tareas. Se usa para establecer una planificación temporal. Es decir, yo, si tengo que estudiar una obra, tengo que planificar cuántos minutos, cuántas horas, qué tiempo voy a estudiar, qué pasajes voy a hacer, qué pasajes no voy a hacer. La organización, que tiene que ver con esto, el trabajo por secciones. A veces, en una misma obra hay secciones rítmicas que las tocamos por separado, hay secciones armónicas que es más fácil aprenderlas juntas, hay secciones técnicas de complejidad técnica que es mejor trabajarlas por separado para luego incluirlas. Hay mucha variedad. Luego tenemos la inhibición, que la usamos cuando tenemos que estar tocando, concentrados en la tarea de tocar, inhibiendo de todo el entorno, de todo lo que nos está pasando, sin tener ninguna dispersión mental ni emocional, manteniendo la concentración. Luego hablaremos de la atención y la memoria. Luego tenemos la motorización, que la usamos en el proceso de aprendizaje para tener capacidad de comprender, de entender y aprender los pasajes más complejos de una obra. Luego tenemos la memoria de trabajo verbal y no verbal. Es usada cuando aprendemos una obra para un concierto. En el momento de la ejecución, la memoria de trabajo es usada en el proceso de recuerdo instantáneo. Es decir, yo estoy tocando una obra y en ese momento estoy recordando constantemente todo lo que estoy tocando. Es decir, es instantáneo, es momentáneo. Pero esta memoria tiene que tener varios anclajes. Tiene que haber un anclaje del sonido, un anclaje de saber qué es lo que estoy haciendo a nivel motor, a nivel rítmico, a nivel de altura de sonidos, saber qué notas son, por eso se hace solfeo, y a nivel armónico para entender la relación que hay con todo esto. Luego tenemos la anticipación, que la usamos cuando un intérprete tiene que mentalmente memorizar una obra y a los compases siguientes saber que va a pasar otra cosa. Esto se va trabajando, porque claro, no puedes estar en un compás y luego, ¡ay! No. La cabeza tiene que ir al otro sitio. Esto cuando está todo en la memoria, surge en el subconsciente. Luego hablaremos de esto un poquito. Y la flexibilidad. El proceso de aprendizaje nos pone a prueba las digitaciones, la velocidad, los tiempos. Es decir, imaginamos que yo estoy haciendo todo esto, todas estas 10 funciones ejecutivas que hemos dicho anteriormente. Y en un momento dado, lo que estoy haciendo no me funciona. No me funciona porque a lo mejor no he puesto bien los dedos. Porque a lo mejor no estoy estudiando de una manera tranquila, relajada. Estoy con muchas preocupaciones. O a lo mejor no me he organizado bien. Y tenemos que tener la flexibilidad de poderlo cambiar. Porque pensar, tenemos una fijación de metas, tenemos un concierto. Bueno, para eso necesitamos otra herramienta importantísima que está en las funciones superiores complejas, que se llama la atención. La atención, aquí veis dos niños, ninguno de los dos está atento al piano. El niño de la izquierda está mirando a la cámara o a su mamá que le está haciendo me está diciendo ríe un poco, una gracia, y el otro niño que está en tensión mirando, me están grabando, oye, ¿y si lo hago mal qué pasa? Bueno, esto no podría hacerlo un intérprete, porque no podría tocar. Entonces, necesitamos todas las atenciones, porque tenemos una dificultad técnica, debido a la complejidad kinestésica del movimiento, a la fonológica del sonido, la semántica de saber el nombre de las notas, rítmica y procesal. Todo esto lo tenemos que hacer cuando trabajamos una obra y tocamos de memoria. Por lo tanto, la primera atención que tenemos, la atención focalizada y selectiva, es lo que acabo de decir. Necesitamos que sea procesal y que sea una atención muy concentrada en el trabajo, porque si no, no podemos memorizarlo, no podemos integrarlo en nosotros mismos. Luego necesitamos trabajar también la atención dividida, cuando tenemos que atender diversas funciones a la vez.
el pedal, los dedos, a lo mejor no lo sabemos de memoria, tenemos que pasar la página. Incluso cuando estamos tocando con otros músicos en un cuarteto de cuerda o una orquesta, tenemos que oírnos a nosotros mismos y a los demás, que eso sería también la atención alternante. Luego tenemos la atención sostenida, es decir, tenemos la selectiva, focalizada y sostenida en el tiempo. Un concierto dura 2 horas, 3 horas, tenemos que estar concentrados durante todo ese tiempo, aislándonos de todo lo que pase alrededor. Y la alternante, que es a lo que me refería antes, es cuando tenemos cambios bruscos de alturas que implican movimientos no aprendidos desde la memoria procedimental, es decir, estamos tocando en un momento cosas, el músico de al lado, pues yo qué sé, mueve la silla o en ese momento pues pasa la página o en ese momento hay 2 músicos que tocan y 2 que no tocan y nosotros tenemos que oír todo eso y oírnos a nosotros mismos a la vez. Por lo tanto, la música trabaja los 4 tipos de atención. Y también la memoria. Fijaos, esto es una señora tocando. ¿Por qué me gusta poner a las personas mayores? Porque una de las cosas que dicen muchas personas mayores, no quiero tocar el piano, me cuesta mucho, pues es lo mejor que pueden hacer para prevenir cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa. Aprender un instrumento. Está demostrado. Y además otra cosa, la música no hay edad para aprenderla. ¿Por qué tenemos que limitarnos a una serie de edades determinadas? Las memorias sensoriales, la táctil, he hablado antes, los dedos, la kinestésica, la memoria rítmica y la memoria auditiva. Todo esto lo hacemos cuando tocamos, cuando interpretamos. También tenemos las memorias a corto plazo, que es un estudio instantáneo, es decir, una memoria a corto plazo podría ser una improvisación. Yo estoy improvisando algo y estoy sacando cosas de mi memoria en ese momento que ya las tengo, digamos, en el almacén, pero en ese momento están saliendo de una manera coordinada en función de lo que yo estoy pensando que tengo que hacer. Por dónde tengo que transitar, si estoy tocando una tercera, si estoy haciendo una escala, si estoy haciendo un arpegio. Luego tenemos la memoria a largo plazo, que también se usa, porque quien no ha tenido una obra que tocar y al cabo de 2 años se acuerda. ¿Por qué nos acordamos? Porque tenemos la memoria explícita bien trabajada, si tocamos una obra aprendida y la vamos a tocar y nos acordamos, tenemos una buena memoria semántica del nombre nombre de las notas, una buena memoria episódica, donde hemos trabajado los pasajes específicos de cada momento y tenemos un aprendizaje bien hecho, de una manera correcta. Luego hablaremos un poco de neuroeducación musical, haré unos pequeños comentarios sobre esto. Por lo tanto, ¿es diferente el cerebro de un músico? Fijaos, trabajamos todas las funciones ejecutivas, trabajamos todos los ítems de la atención y todos los de la memoria. Parece poco, ¿no? ¿O parece mucho? Bueno, vamos a ver qué dice la neuromúsica de esto. Aquí tenemos uno de los estudios que he escogido, el 2019, donde nos habla de los correlatos neuronales de la escucha y el recuerdo de la música en el cerebro humano. Ellos llegaron a la conclusión de que la música se diferencia del habla y que era un campo a investigar. ¿Qué pasa aquí? En este estudio, los sujetos no interpretaban música, sino que la escuchaban. Se trataba de escuchar la música y luego recordarla. Entonces, primero, los científicos cogieron a los sujetos, les hicieron escuchar una serie de músicas determinadas, conocidas, músicas clásicas, que todo el mundo podía conocer, que serían fáciles de recordar, y luego les quitaban la música, les volvían a motorizar con las resonancias magnéticas
para saber si tenía el mismo recorrido. Pues no. No funciona igual. Cuando los señores escuchaban, las personas escuchaban música, se activaba primero el lóbulo temporal, que es la parte auditiva, la memoria, la regulación del estado de ánimo. Luego venía a la circunvalación supramarginal, donde tenemos el giro angular y el área Wernicke, que su función principal es la de permitir que las personas puedan comprender las palabras, tengan la capacidad de producir discursos, es decir, la área del lenguaje. Luego tenemos la parte precentral, constituye el área motora principal de la corteza cerebral, es decir, dónde movemos los dedos, cómo movemos las manos. Es decir, cuando escuchamos música, a lo mejor estamos en movimiento, hacemos gestos. Y luego la área de Broca, que participa en el procesamiento del lenguaje y la producción del habla. Pues, cuando imaginaban la música, el recorrido era al revés. Esto les sorprendió un montón. Por eso ellos dicen que la música se diferencia del habla, porque el habla siempre hace el mismo recorrido, la música no. Continuamos. En el siguiente estudio se evaluó en un análisis cuantitativo la entropía de la sorpresa y la incertidumbre. Vamos a hacer un poquito, parece un poco complicado, no es tan complicado. Esto viene de la teoría de la información, de Clark Shannon. No sé si habéis visto una película de un científico inglés de la Segunda Guerra Mundial que intentaba descifrar, no me acuerdo el nombre ahora, no me ha dado tiempo a buscarlo, pero lo encontraréis fácilmente, a poder descifrar todas las conexiones y todos los mensajes que hacía la parte de los alemanes, ¿no? Para poder así ganar la guerra. Y gracias a eso ganaron la guerra, ¿no? Porque tenían mucha más información. Bueno, entonces, en este estudio querían saber si esto también pasaba con la música. Si la incertidumbre y la sorpresa predicen conjuntamente el placer musical y activan la amígdala, el hipocampo y la corteza auditiva. Pues sí. La incertidumbre y la sorpresa predicen conjuntamente el placer musical y la actividad de la amígdala, el hipocampo y la corteza auditiva. Para este estudio, por eso lo he escogido, utilizaron más de 80.000 secuencias de acordes isocrónicos. ¿Qué quiere decir? Acordes que duraban lo mismo. Fueron extraídos de más de 745 canciones comerciales, pero estas canciones, lo que hicieron ellos fue lo siguiente. Las extraían sin que la persona que pudiera oír o estar en ese momento haciendo el estudio como sujeto, pudiera relacionar los acordes con una música conocida. Es decir, sin el arreglo original, para no crear interferencias en el reconocimiento de las canciones influencia del sujeto. En este experimento, en el grupo 1, valoraban la incertidumbre y la sorpresa en el placer musical. Había 39 adultos sanos, escucharon más de 1.039 acordes en 30 progresiones diferentes, se eliminó el ritmo y la melodía para no ser identificativos, que es lo que he dicho antes, y se limitó las progresiones a canciones de 745 canciones de música comercial. En el experimento 2, valoraron la base neuronal de la incertidumbre y la sorpresa en el placer evocado por la música, con adultos sanos, sobre 40 adultos sanos. Evaluaron directamente las regiones cerebrales subyacentes y esta actividad se correlacionaba con el principio que hemos visto antes de la teoría de la información de Clark Shannon. Era el mismo proceso cerebral. Continuamos. Estos hallazgos determinan y desafían los modelos neurocognitivos actuales de placer evocado por la música. Entonces, hay otra cosa que es cierta, que se dice mucho. La música, cuando la escuchamos, se traduce en emociones. Estas emociones producen hormonas y neurotransmisores. Estas hormonas y neurotransmisores también nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmunitario,
a tener un estado de ánimo y una oxigenación cerebral más grande. Incluso pueden hacer que seamos más felices. Y tenemos 4 que se producen de una manera muy efectiva cuando escuchamos la música esa que nos emociona, que nos hace felices. La dopamina se asocia por los estados emocionales, mecanismos de recompensa, placer, la oxitocina, que es la que llaman la hormona del amor, que es cuando tenemos amistad, fidelidad, intimidad, confianza. La serotonina, que es asociada a los estados emocionales como el placer, la autoestima. Las endorfinas, que muchos hablan que tienen que ver cómo son más potentes que algunas drogas que se toman, ¿no? Y la noradrenalina, que es muy importante en la neuroeducación, porque aparte afecta partes del cerebro, tales como la amígdala cerebral, y se asocia con el déficit de atención y el TDAH. Por lo tanto, ya tenemos que, aparte de que nuestro cerebro procesa la información de una manera muy especial, también tenemos que crea estados de felicidad a través de crear estados hormonales y neurotransmisores. Esta es la molécula de la dopamina. Otro estudio más. En este estudio se miraba si el giro angular de la música imaginada, qué pasaba en una interpretación musical. Os voy a explicar brevemente qué es esto de la música imaginada, porque se está poniendo muy de moda esto. La música imaginada consiste que un intérprete ya formado coge una partitura y entonces se imagina que está tocando la partitura con su cerebro, pero en todas las partes, los dedos, la altura, el sonido, la velocidad, la digitación. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro se activa y activa todas estas cosas, el giro angular, la corteza cingulada, la corteza prefrontal, toda la parte hipocampal, el frontal superior, que es donde estaban las funciones ejecutivas, el motor suplementario, es decir, todo. Casi todo el cerebro. Y ahora ponemos la interpretación, es decir, la parte motora. Por lo tanto, se puede afirmar que la música activa casi todas las áreas relacionadas con las funciones superiores complejas, por no decir todas. Otro estudio más nos habla de la habilidad musical para formar redes cerebrales funcionales y estructuras independientes de la capacidad de oído absoluto. Aquí sí que se evaluaron músicos y no músicos, para saber si el cerebro de los no músicos era diferente con el cerebro de los músicos. Además, añadieron otra cosa. Querían saber si los músicos con oído absoluto y los músicos con oído relativo tenían diferencias significativas. Y resulta que no, que los músicos con oído absoluto y con oído relativo, más o menos, el cerebro funcionaba igual. Pero en cambio, los músicos y los no músicos había diferencias en la plasticidad cerebral y en la conectividad es decir, la conectividad de los dos hemisferios. Los músicos tienen una mayor conectividad en los hemisferios porque, como usan casi todas las partes del cerebro, es como si tuvierais una autopista que está funcionando constantemente en todas las direcciones, ¿no? Por eso es tan complejo estudiar música y por eso hasta el 2019 no han empezado a entender qué pasa en el cerebro de un músico. Lo que dicen ellos es que los músicos mostraron una continuidad funcional interhemisférica más fuerte en el lado izquierdo y el derecho, una continuidad mejorada en las subredes funcionales temporales parietal y frontal, una topología en la red funcional mucho más alterada, una continuidad estructural alterada en el tracto de la sustancia blanca, que es la que aparte que separa el cerebro es decir, donde está flotando el cerebro. Y tenemos que una mayor asociación de comportamiento cerebral en los no músicos. Es decir, los músicos tenían un cerebro moldeado distinto, desde la sustancia blanca, desde la plasticidad y de la conectividad.
En el libro que he comentado antes, el libro de Isabel Pérez, Cómo esculpe la música el cerebro, ella habla de un estudio muy interesante. Hay un examen en las imágenes neurofuncionales del cerebro de un violinista y de un pianista. Y querían saber si había diferencias entre los dos. Porque, claro, a nivel motor, un violinista aquí mueve un arco, mueve unos dedos, por lo tanto, el movimiento de estos dedos no es el mismo de un pianista que mueve las dos manos. Y sí, era diferente. Por lo tanto, el practicar un instrumento eficazmente, probablemente, provoca cambios en el tamaño de las redes neuronales, así como en el fortalecimiento de creación de la sinapsis, sí, pero también en la corteza motora. Es decir, lo que ella dice es que el practicar un instrumento eficazmente y prolongadamente provoca cambios en el tamaño de las redes neuronales, así como el fortalecimiento y creación de sinapsis nuevas, y las células gliales se vuelven más densas y aumentan la velocidad de conducción eléctrica. Esto está en la página 26 del libro. Isabel Pérez aporta más respecto al estudio. Si no sabíais, Einstein tocaba el violín. Es una foto que a veces mucho me gusta. Tocaba con Schoenberg. Le costaba mucho la parte rítmica a Einstein. Siempre no le costaba llevar una pulsación determinada. Seguramente porque era disléxico. La representación de diferentes partes del cuerpo en la corteza somotensorial, primera de los seres humanos, depende del uso y los cambios para adaptarse a las necesidades y experiencias actuales del individuo. Es decir, nosotros aprendemos cosas y el cerebro aprende con lo que aprendemos. Por lo tanto, al aprender un instrumento y tocar un instrumento, nuestro cerebro está creando nuevas conexiones neuronales y está funcionando de una manera que podríamos decir multimodal. Es decir, todas las partes del cerebro están funcionando casi conjuntamente. Y una cosa que explico a veces a los alumnos. Imaginaros un ordenador. Cuando tú tienes un ordenador, tú enciendes un ordenador, primero se enciende el programa operativo, luego enciendes el programa que quieres usar, luego vas a otro programa. Pero imaginad que estáis con el ordenador poniendo no un programa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué hace el ordenador? Va más lento y en un momento dado se bloquea. ¿Qué pasa cuando estudiamos música? A veces hay personas que les pasa que se bloquean, que no pueden ir más porque la absorción de tantas cosas conjuntamente es compleja. Por eso aquí tiene que entrar la neuroeducación, saber cómo enseñar para que estas personas puedan aprender de una manera eficaz y a la vez emocional y divertida. Esto hablaré un poco después. Aquí tenemos dos afirmaciones más sobre la experiencia del violín y la violinista, que nos habla de que la corteza motora es diferente, porque claro, uno usa las dos manos y uno usa una. Cuando digo que usa las dos manos, me refiero a los dedos, ¿no? Es decir, una cosa es un movimiento así y otra cosa es el movimiento de todos los dedos de la mano. Y encontraron que esas células gliales se vuelven más densas y aumentan la velocidad de conducción eléctrica, es decir, el cerebro va más rápido. ¿Por qué? Porque al establecer más conexiones neuronales en todo el cerebro y cuando estas están establecidas, el cerebro es mucho más eficiente. Trabaja más partes del cerebro y trabaja de una manera más rápida, ¿no? Esto es un esquema que os he hecho yo. Los números no tienen que ver con las partes del cerebro, para que veáis de una manera gráfica qué partes del cerebro son las prioritarias en el estudio de música. Esto lo he sacado del libro de Daniel Levine, Tu cerebro en música. El dibujo es mío. Entonces tenemos la parte del cerebelo, que es esta de aquí, que es donde tenemos la coordinación motora y muscular, la audición del sonido, la tenemos aquí en el 2, el córtex motor, lo tenemos aquí, el córtex prefrontal, lo tenemos aquí, el córtex sensorial, es decir, donde tenemos la parte táctil de tocar el instrumento, el córtex visual, que lo tenemos
en el 6, por aquí. Sensorial está en el 5, aquí, me he equivocado. El sistema dopaminérgico, que es la parte donde se crean las dopaminas, el estado de ánimo, tenemos en el 7. El sistema límbico, que lo tenemos todo aquí, que es el responsable de la expresión musical. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro va aquí. Fijaos las flechas. Cuando tocamos, todas estas áreas están interconectadas y trabajan conjuntamente. No hay un procesamiento que trabaja primero una u otra, no, porque yo leo una partitura visualmente y enseguida ya sé qué sonido es, ya sé qué tiene que hacer el dedo y ya sé cómo tengo que interpretar, cómo tengo que hacer a nivel emocional esa partitura, y eso no va una cosa detrás de otra, va conjunta, va a la vez. Claro, cuando yo lo aprendo, cuando no estás entrenado musicalmente, lo tienes que hacer por partes. Por eso se habla de lenguaje rítmico, pero una vez ya estás entrenado, todo esto se hace a la vez. Entonces, el cerebro musical es brutal. Fijaos, todo esto es como si tuviéramos un árbol de Navidad y estuviera todo iluminado, ¿no? Bien, si continuamos, ¿qué pasa? Que cuando yo empecé a investigar con esto, me di cuenta que lo que a mí me estaban dando a nivel de fisiología cerebral, las áreas de Brodmann, me quedaba corto. Porque si yo tengo un cerebro que interacciona todo a la vez y que hay trocitos pequeños, topologías pequeñas que trabajan conjuntamente, ¿qué pasa? No me funciona esto de que dicen el bucle fonológico, no, porque yo los hago todos. Entonces, tuve que pensar si había alguna teoría en ese momento que pudiera dar explicación a esto, y sí la hay. Esta necesidad de indagar de estos procesos multimodales de la música viene dado por esto. Si el cerebro tiene 10,11 neuronas, si cada neurona tiene como un promedio de 104 conexiones, si los procesos neuromusicales están integrando todas las áreas del cerebro, ¿se podría explicar el funcionamiento neuromusical desde una visión neocortical anatómica, que es lo que estaba diciendo antes? Yo creo que no. Entonces, encontré este estudio. Un estudio que habla sobre la teoría de las redes estáticas temporales y las aplicaciones a la continuidad cerebral funcional, del 2017. Muy interesante este estudio. Ellos dicen, hay una diferencia cualitativa entre la visión topológica y mapeada de las redes neuronales con la actual, sí, con la visión clásica. Una visión del cerebro como una estructura fractal jerarquizada, es la visión topológica, y ¿qué pasa? Que surgen módulos, surgen submódulos, y de esos submódulos surgen submódulos. Y estas conexiones juegan otras conexiones y otras conexiones, que es lo que pasa cuando hacemos música. Por lo tanto, tenemos un comportamiento de visión multifractal. Esta visión compleja del cerebro ofrece, según palabras de los propios investigadores, tienen propiedades derivadas de las rutas y nodos que las constituyen. ¿Cómo se clasifica esto? Las redes se clasifican dependiendo del tipo de red y la cantidad de nodos que forman parte. Es decir, yo hago un mapa topológico del cerebro y digo, voy a hacer, yo sé, 2000 nodos distintos, puntitos distintos. Y de esos puntitos voy a ver cuántos puntitos se conectan entre sí. Estos ya forman una red. Y luego esta red veo cómo funciona con la otra red. Y entonces creo otra red. Y entonces todas estas redes de información me da una visión mucho más acertada y mucho más compleja y en el caso de la música mucho más interesante, ¿no? Aquí veis lo que os estaba diciendo. Esto es de su estudio. Ellos cómo hacían una topología de todo el cerebro, estos puntitos son los nodos, y aquí van haciendo las subredes, dependiendo del tipo de
de cosas que estaban haciendo, ¿no? Ellos dicen, se argumenta que el enfoque de estas redes complejas para la neuroimagen funcional, claro, en una neuroimagen funcional es mucho más fácil de detectar una enfermedad usando esto que usando la parte, digamos, neuroanatómica tradicional, porque es mucho más precisa. Podemos precisar hasta donde queramos, ¿no? Nos queda una visión compleja, porque el cerebro es complejo. Claro, el cerebro de un músico es muy complejo. Y estas redes están dotadas de propiedades que derivan, entre ellos van creando nodos. Lo que no se hizo de una manera muy clara es cuántas de estos nodos podían funcionar por una razón muy simple. Fijaos, si el cerebro tiene, como os he dicho, 10,11 neuronas, millones, y yo tuviera que hacer un cálculo de cuántas probabilidades hay de que estas neuronas interfieran entre sí, os aseguro que no hay una computadora hoy en día que pueda procesar todo esto. Entonces, muchos estudios de estos están en ciernes porque están hablando de partes concretas. ¿Qué pasa? Que si yo tuviera que estudiar el cerebro musical en sí, tenía que coger todos los parámetros que hemos visto antes y hacer un mega estudio sobre todo esto. Que yo sepa, hasta el día de hoy, esto no es posible. Vamos, he visto estudios del 2021, 2020, 2022, estudios muy precisos que usan este tipo de precisión topológica, pero que trabajen todos los ítems que hemos visto antes a la vez para saber qué pasa con el cerebro a la vez, no se ha hecho todavía. Está por hacer. Entonces, ahora me gustaría hablar de una cosa interesante. Si la neuromúsica hemos visto que trabaja el cerebro, da explicación al cerebro, puede ser un apoyo a la musicoterapia. Es decir, la musicoterapia es una terapia que ya está reconocida a nivel mundial. Hay gente que está haciendo doctorados en musicoterapia, se implanta en hospitales y para muchas enfermedades es una terapia muy efectiva, sobre todo en enfermedades neurogenerativas, ¿no? También en procesos de depresión, de ansiedad y de mejorar el estado de ánimo de las personas, ¿no? Entonces, la pregunta es qué puede aportar la neuromúsica a la musicoterapia, en este caso a la neuroeducación. Bueno, tenemos el fenómeno musical, tenemos que el conocimiento del cerebro multimodal, es decir, sabemos que el cerebro musical trabaja en muchas áreas, por lo tanto, cuando tenemos este conocimiento, lo primero que vamos a hacer es el uso del método científico. En función de cada caso, tenemos que estudiar a las personas a través de cómo, de test neuropsicológicos. En mi caso, yo lo hago con test neuropsicológicos musicales y usando análisis computarizados, es decir, trabajas en un entorno con más profesionales, neurólogos, pues entonces, o psiquiatras, puedes ver las imágenes computarizadas y entonces ver qué áreas están afectadas y qué puedes hacer a nivel de neuromúsica para ayudar a estas personas. Podemos diseñar programas de neurorehabilitación personalizados en función de las áreas del cerebro afectadas. Como ya hemos dicho antes, no hay dos cerebros iguales. Y estos programas pueden ser muy efectivos. ¿Por qué? Al ser personalizados y usar toda la capacidad del cerebro, podemos ayudar muchísimo más a las personas en el entorno en el que estén. Hay otra cosa interesante. La música crea estados de conciencia distintos. Sabéis que hay 3 tipos de estados de conciencia, el beta, el alfa, el teta, el delta. Pues, como ya habéis visto en muchos vídeos, seguramente conoceréis, cuando hay personas que están en estados de trance, sobre todo chamanes, en tribus africanas, usan la música
para estar en estos estados máximos de alterados de conciencia. Músicas repetitivas, sonidos repetitivos, y van entrando en trance. Por lo tanto, la música también activa estas partes. Por lo tanto, podemos entrar en el subconsciente de una persona. Podemos eliminar su dependencia a cierto tipo de drogas, porque creamos ese estado de bienestar que hemos visto con la dopamina. Entonces, la conciencia tendría una relación directa con la música a través del sonido. Esto se usa en el método JIM de musicoterapia. Lo que pasa es que el método JIM solo está suscrito, solo se usa con música clásica. Y yo creo que es un error, porque se puede hacer con el jazz, se puede hacer con todo tipo de música, y más con la música que la persona, el sujeto en ese momento, es más cercana, ¿no? Entonces tenemos el sonido, la vibración, a través de los fotones. Por cierto, hay un estudio que no he puesto, que en el estudio de Carolingia se descubrió, crearon un átomo para saber si funcionaba igual los fotones, es decir, la luz, que los sonidos, ¿no? Y resulta que el sonido que encontraron en un átomo era la nota re, que es 20 octavas más alta que el re más alto del piano, que este que veis atrás. Entonces, fotones, fonones, se podrían interrelacionar a nivel cuántico. Podían funcionar de una misma manera. Pues esto es lo que investigaron. Es decir, la vibración, el sonido, también está a nivel cuántico. Por lo tanto, tenemos que la música es un fenómeno multidisciplinar, multimodal y transpersonal. Entonces, ¿cómo podemos usar la neuromúsica en la neuroeducación, ¿no? Hemos visto que el cerebro de un músico pues funciona muy bien, que es algo fantástico, maravilloso, pero claro, ahora hay que enseñarlo. Y enseñar no es fácil. Fijaos, os voy a poner una cosa que se usaba hace mucho tiempo. Esto es un estudio de Debussy, el primer estudio número 1. Debussy, en el Conservatorio de París, era una persona que estaba en contra de todo el sistema que se usaba de enseñanza de la época. Sus profesores veían de él uno o dos alumnos con más talento, pero él, en cambio, era una persona muy crítica con la rigurosidad, con la manera de enseñar así muy disciplinar, porque él pensaba que había cosas que se podían hacer y que, ¿por qué no se podían hacer? ¿Por qué un acorde determinado no se podía hacer? ¿Por qué no podía? ¿Qué razón había de que esto se tenía que hacer así? Entonces, este estudio es como muy humorístico porque empieza con uno de los primeros estudios de Cerny, que son unos estudios que muchos alumnos recuerdan como una experiencia dolorosa. Yo no, porque a mí me enseñaron a tocar estos estudios de otra manera. Tuve esa suerte. Y entonces, fijaos, empieza do, re, mi, fa, sol, y enseguida mirad lo que hace. Una nota la bemol, disonancia, como atacando. Como decir, no estoy de acuerdo con esto. Y ahora una cosa que no tiene nada que ver con esto. Vuelvo otra vez al mismo estudio y le pongo un adorno. Continúa igual. No voy a poner el mismo adorno. Esto forma parte del estudio y ahora voy otra vez a hacer lo mismo. Notas humorísticas. Y aquí entra el máximo Debussy con todas sus armonías. ¿Veis cómo ha cambiado el estudio?
Pues eso, en su época, es lo que él quería hacer y no le dejaban sus profesores. Por lo tanto, podríamos decir que la enseñanza musical había transitado de una fisiología memorística. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Tenemos que mucha gente está enseñando música a través de juegos. Está muy bien jugar, pasárselo bien. Pero ¿dónde está el aprendizaje? Para que tengamos un aprendizaje, el aprendizaje tiene que ser significativo. Es decir, tenemos que entender lo que estamos aprendiendo, comprenderlo. Y esto es una de las máximas de Aschenbrenn. En 2002, él dice, conocimiento significativo por definición. Es el producto significativo de un proceso psicológico cognitivo, conocemos, que supone la integración entre unas ideas lógicas, culturales a veces, significativas y unas ideas de fondo, de anclaje. Hablaremos de los anclajes. Pertinentes en la estructura cognitiva o en la estructura del conocimiento, es decir, de lo que sabemos. La persona concreta aprende y la actitud mental de esa persona en relación con el aprendizaje significativo y la adquisición y retención de conocimientos. Es decir, tenemos que saber lo que entendemos, aprender, reflexionar, pero no de una manera rígida, sino divertida, emocional. No puede, las dos cosas no hacen falta que estén reñidas. Por lo tanto, tenemos que los pilares básicos de la neuroeducación musical, que es lo que yo llamo a lo que muchas veces estoy haciendo en mis sesiones, en mis clases, cuando hago sesiones de neuroeducación, necesito tres cosas importantes. La teoría de aprendizaje significativo, que haya una vinculación emocional con ese aprendizaje, es decir, que la persona se divierta, se lo pase bien y que sea experiencial. Es decir, yo le tengo que dar herramientas, pero no se lo tengo que hacer todo. Él tiene que tomar decisiones. Si una digitación no le va bien, tiene que ir a casa y decir, oye, esta digitación, este dedo no me va bien, lo cambio por esto. Lo discutimos, lo miramos y a lo mejor para su mano, para lo que él quiere en ese momento es correcto. Por lo tanto, tenemos teoría de aprendizaje significativo, emocional y experiencial. Estas tres cosas son las que nos dan una visión de la neuroeducación musical que creo yo tendría que estar implementada en los conservatorios, en las escuelas de música, porque la neuromúsica tiene que servir de base para todo este aprendizaje. Si no, no entendemos cómo funciona nuestro cerebro y no sabemos qué hacer en un momento determinado, en un pasaje, ¿por qué no aprendemos una cosa de memoria en un momento determinado? ¿Por qué no estamos atentos? Si no sabemos todo esto, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a aprender? Por ejemplo, anclajes. Los anclajes podían ser el nombre de las alturas de nota. Podríamos tener un anclaje de división de las pulsaciones, metro, ritmo. Jerarquización, cuando hace una jerarquía es, si yo tengo, bueno, esto sabéis todos, do, re, mi, fa, sol, el do sería el 1, el re sería el 2, y vamos haciendo una jerarquía del sonido. La armonía, que es la relación de ellas. ¿Por qué una nota crea un conflicto con otra nota y con otra no? Y a veces tenemos que crear conflictos y a veces no. La digitación sobre cada nota es muy importante, porque si yo tengo claro el dedo que va a tocar la nota, esto repercute en mi memoria motora y, por lo tanto, adquiero mucho más fácil el conocimiento de ese pasaje. El neuroeducador tiene que crear un vínculo de confianza, es decir, no es cuestión de ser colegas, pero sí que el alumno tiene que estar en una sesión tranquilo, viendo que la persona que está ahí le va a ayudar, que está atento a sus emociones e intenta solucionar las cosas que en ese momento necesita.
necesitamos motivarle a aprender. Es decir, hacerle preguntas. Oye, ¿has visto esto? ¿Por qué pasa? ¿Y por qué este trocito? Oye, ¿y esto que hizo este compositor? Mira, y vas creando esta curiosidad, ¿no? Porque sin curiosidad no hay aprendizaje. Y yo creo que la curiosidad es de las cosas más importantes que tiene que incentivar un neuroeducador. Fomentar la autoestima. En el momento que la persona está en esta sesión, está viendo que está progresando, que está tomando decisiones, y además se lo está pasando bien. Tenemos que darle herramientas pensadas en función de lo que todos hemos visto antes, de las funciones ejecutivas, de su atención, de su memoria. Tenemos también que incentivar ese descubrimiento autónomo que tenemos todos, esa curiosidad. Es decir, no hay verdades absolutas, pero a veces hay cosas que van mejor que otras. Y tener la experiencia de probar las que van mal y las que van bien para entender por qué van bien y por qué van mal. Entonces, tenemos estos anclajes y con estos anclajes podemos trabajar de una manera mucho más fácil, mucho más práctica. Llegando a las conclusiones de este seminario, que podría durar mucho más tiempo porque tengo mucho más que explicar, pero tengo que concentrar las cosas en poco tiempo, podría decir que si tuviera que hacer conclusiones, podríamos decir que la actividad música es capaz de producir no solo cambios de conectividad nodal, es decir, lo hemos visto los nodos, sino neuroplásticos de las partes de la citoarquitectura cortical y provocando a la vez una mayor conexión interhemisférica, lo hemos visto en los estudios. Procesa la información de maneras multifactoriales, es decir, todo a la vez. Hemos visto aquella imagen que he puesto de que una flecha iba aquí y luego iba aquí. Es decir, se va conectando todo el cerebro, pero en el momento que actuamos, tocamos un instrumento, se hace todo conjuntamente. No hay una parte que se activa, luego otra, no, se activa todo. Y esa es la gracia de hacer música. Por eso es tan importante que los padres se tomen en serio la enseñanza musical como una de las prioridades más importantes que le pueden dar a su hijo. Es mucho más importante que aprender cualquier otra cosa, sobre todo en los primeros años, por esta actividad neurocortical. Podemos decir que la música es la única actividad humana conocida que aúna todos estos procesos sensocognitivos de forma multimodal. No lo digo yo, lo dice Oliver Sacks, por ejemplo. La música activa todos los sistemas de recompensa. Es decir, encima de que estamos haciendo música, nos lo pasamos bien, disfrutamos y nos sentimos felices. Se puede afirmar también que la música da una visión más cercana a estas funciones superiores. Y tanto, lo hemos visto, las activan todas. Por lo tanto, esta tarea debería ser impulsada por una ramificación dentro de las neurociencias, que estuviera centrada en lo neuromusical, a lo que se denomina ya neuromúsica. Por eso la neuromúsica es desde el 2009, que es cuando Roberto Zatorre le puso nombre al estudio de la neurociencia musical, es una de las cosas más intrigantes en estos momentos para los neurocientíficos, de las más interesantes. Bueno, con esto acabo la conferencia. No sé si hay alguna pregunta. La música sirve para algo más y el resto para casi nada. Me había olvidado esto. Edouard Punset. Esto es una cosa interesante. Este señor es un divulgador científico. Podéis encontrar muchas cosas sobre música y neurociencias en YouTube. Tenía un programa de ciencias en la televisión española, que por desgracia ya no hacen nada de esto, donde entrevistó a los neurólogos y a los neurocientíficos más importantes de la época. Este señor ya está muerto, pero nos dejó esta frase. Bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado. Sí, Rafael, tenemos una pregunta
¿Me escuchas? Sí. Dice, ¿cómo poder recuperar o entrenar las funciones ejecutivas en niños institucionalizados de casas hogares o huérfanos si la negligencia y abuso dañan el hipocampo? Bueno, yo antes de entrenar a una persona las funciones ejecutivas en niños y entender si tenemos que entrenar el hipocampo o si tenemos que hacer algún tipo de intervención en este sentido, yo si es un niño huérfano y que tiene una negligencia y un abuso, lo primero que haría es una terapia que tuviera que ver con su parte emocional. Es decir, interveniría de una manera haciendo una intervención de musicoterapia a través de la improvisación, de poder sacar sus sentimientos, sus emociones. Y una vez él haya podido expresarse de una manera musical, porque hay una cosa interesante, la música, es decir, el arte, nos enseña, nos muestra todas las partes de nuestro subconsciente sin que nos demos cuenta. Es decir, yo estoy tocando interpretando una obra y en ese momento estoy triste. No le estoy diciendo al terapeuta, oye, es que estoy agobiado porque mi madre, porque mi hermano, porque en el trabajo. No, toco y estoy ya expresando esto y el terapeuta en ese momento está viendo eso. Por lo tanto, yo lo primero que haría es una intervención de musicoterapia. No intentaría hacer nada de intentar trabajar cosas del aprendizaje, porque una persona que tiene un problema emocional, un secuestro emocional, que puede crear ansiedad, depresión, rabia, muchos sentimientos que le pueden crear un estadio súper catastrófico para él y para el entorno, lo primero yo haría esto. Primero tenemos que saber qué pasa en ese niño, cómo puede mostrar sus emociones, cómo puede comunicarse, cómo podemos dar que a través de eso genere las dopaminas, los neurotransmisores, la oxitocina, todas esas cosas que he puesto en la presentación, ¿no? Y luego sí, entraríamos en la parte de cómo entrar en las funciones ejecutivas. Y entonces, a través de la música, lo primero que trabajaríamos es la concentración, es decir, poder trabajar frases musicales, ritmos distintos y a ver de qué manera puede esos ritmos memorizarlos, haciendo los ritmos, 3 sonidos, luego a ver si lo podemos reproducir en el piano y vamos haciendo una programación. Esto lo hago yo con algunas personas para poder trabajar todas estas partes de las funciones ejecutivas. Ya he contestado. No sé si hay alguna pregunta más. Veo, a ver. No, por ahora no hay ninguna pregunta. Si alguien quiere levantar la mano, puede hacerlo en la opción de levantar mano y puede intervenir sin problema. No tengáis miedo, no me como a nadie. Podéis hacer todo tipo de preguntas que queráis. Las que pueda contestar las contestaré y las que no os lo enviaré a ISEP y que os viene un enlace con la respuesta. Bueno, Tony, no sé si hay más preguntas. Veo que están tímidos las personas. No, en principio no. Si quieres despedir la sesión, esta sesión estará disponible mañana en el canal de YouTube ISEP y nada más. Vale, pues gracias por haber compartido esta sesión conmigo. Espero que hayamos todos aprendido algo. Ha sido un placer y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo.
Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.